Muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Cualquiera que en los últimos días haya dado seguimiento a las noticias vinculadas a cárceles, identifica que ha crecido el desorden y que nuestro sistema carcelario vive un momento de retraso y empeoramiento. Motines, muertes, negocios, droga, incautaciones, cámaras controladas por presos y un ciclo en el que a solo horas de intervenir un recinto, lo mismo se repite. Y mientras las autoridades en noticias intervienen algunas, en la cárcel de La Vega sobre los abusos y excesos, personas bajo prisión nos denuncian que el caos del sistema carcelario no tiene dolientes. Parece el teteo de un barrio, pero cuidado, es la cárcel de La Vega. El musicón, la bebida, los juegos de dados, juca, venta de drogas y apuestas. En las imágenes que se aprecian en el video, grabado por reclusos en este recinto. Es una especie de pensión con una convivencia relajada y gran incidencia de delitos. La diferencia es que en este caso no se paga alquiler. Los reclusos graban repetidamente escenas vinculadas a quien identifican como el probot del recinto y a quien atribuyen una relación privilegiada con los custodios. El juego y las apuestas son permanentes, acompañadas por el musicón. Entrar esas bocinas paga un peaje. Sobre la mesa, los celulares y el wifi. En una escena un guardia se acerca, pero la situación es tan normal como lo que ha visto siempre, así que no se da por aludido y sigue su recorrido. En otra parte de la grabación se aprecia cómo dos negocian lo que aparenta ser una porción de droga. Los reclusos dicen que el probot, a quien identifican como Aracena La Para, mantiene en zozobra al resto de los privados en libertad, quienes deben desde rendirle tributo hasta tolerar agresiones. Le atribuyen controlar todos los negocios ilícitos en esta cárcel. Están vinculados a una mafia que opera con la impunidad y con el apoyo de las autoridades. Y ahí es donde está el problema. Denuncian que los guardias reciben peaje de los reclusos poderosos para hacerse de la vista gorda y permitirles sin restricción alguna dominar, violar y abusar. Los reclusos, quienes se hacen llamar Unidos por la Paz Carcelaria, dicen haber denunciado a las autoridades, aunque no les hacen caso. Que al final, quienes pagan las consecuencias son los presos de escasos recursos económicos que por una razón u otra han faltado a la ley y que están ahí abandonados a su peor suerte. ¡Miren cómo estamos, miren! Esta denuncia de La Vega no es aislada. En las últimas semanas hay una cadena de disturbios desde las diferentes cárceles del país. En gran número de recintos es evidente que la estadía, más que una rehabilitación, es una especie de centro de recreación, en donde los privados de libertad se hacen expertos en delitos. Vamos a hacer un recorrido por los recientes escándalos. El pueblo de La Victoria está amotinado. El presidente tiene que dar la orden para que a nosotros nos suelten. Ya usted sabe, se armó un lío del diablo. A solo 16 días del 2022, enfrentamientos armados entre dos grupos de reclusos en La Victoria resultaron en 3 muertes y 9 heridos. A pesar de que en septiembre del 2021, el director general de prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, anunció una estrategia para controlar los motines de las cárceles, empezando por renovar el personal. Hay un retroceso como resultado a la crisis sin solución que en estos momentos afecta el sistema penitenciario de la República Dominicana y que lamentablemente la Procuraduría General de la República no ha dado una respuesta. Un recluso de La Victoria fue sorprendido 3 días después entregando un revólver calibre 38 desde el recinto carcelario a un motorista. Pero ¿cómo llega esto hasta ahí? ¿Cómo se repite vez tras vez sin importar que sean cambiadas las autoridades? La seguridad de La Victoria está a cargo de la Policía Nacional,
que es la mayor, y yo lo digo públicamente y responsablemente, y puedo ir a un debate para demostrarle que es la responsable de manera directa de todo, pero no solamente de La Victoria, son de todos los centros de privación de libertad que están bajo la dirección de la policía. Y por eso nosotros estamos proponiendo, con carácter de urgencia a la Procuraduría, que deben sacar de todos los centros de privación de libertad a la Policía Nacional. Llegó el 31 de enero. El sol salió en La Victoria en medio de una requisa. El escándalo fue un centro de distribución de Internet que operaba dentro de la cárcel, lo que obviamente las autoridades no estaban descubriendo ese día. Fueron incautados un servidor, un repetidor de Wi-Fi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia y 29 switches de cámaras, dispositivos que se utilizaban para proveer Internet tanto a los reclusos como a residentes del entorno y eran operadas y controladas por un interno. Sin embargo, la dirección de la cárcel tiene monitoreo constante de lo que se ve en las cámaras. ¿Cómo se justifica ese informe si fueron ellos mismos quienes tuvieron que pedir un servicio de banda ancha? Y usted sabe lo que invertí 10 millones para usted poner un bloqueador, y los mismos privados de libertad a la semana ya habían desbloqueado todo eso y no se pudo instalar. Cuando tú ves estas situaciones de estos internos, el director de la Defensoría Pública sostiene que los utensilios básicos de supervivencia no son un lujo, al referirse a abanicos y otros efectos que a su juicio deben ser provistos por el sistema para la dignidad de un privado de libertad. esos internos utilizan las herramientas que el sistema no le provee y no podemos hablar de que es privilegio. Privilegio es que usted como autoridad carcelaria, penitenciaria, le permita a presos tomar dominio de un sinnúmero de celdas donde a ellos se le pagan alquiler. Privilegio es que tú tengas un mercado dentro de las cárceles y otro no pueda tener esa oportunidad. Lamentamos profundamente que este suceso se haya registrado. Una vez más, la cárcel de La Victoria quedaba intervenida, aunque para desnudar su incapacidad, con apenas 72 horas transcurridas, un preso escapó saltando un punto tan céntrico como la verja principal en la parte frontal del recinto. El prófugo, Rafael Antonio Lora Peralta, quitó la máscara de la mediocridad del sistema con una fuga tan irónica. Hasta que la Policía Nacional no sea sacada de la seguridad de los centros de privación de libertad, ustedes como medios de comunicación van a tener que estar haciendo una labor permanente porque no hay solución con ellos allá adentro. Ese mismo día, 4 de febrero, mientras el sistema corre en aclararnos que la fuga fue un hecho aislado, reclusos denuncian que artículos de lujo continúan llegando a la cárcel para privilegiar a presos poderosos. Agregan que camiones entraron con mercancías para surtir los negocios establecidos dentro nada más y nada menos que por otros presos. Todo el mundo se sirve de ese pago que se realiza ahí. Y es una realidad, y es una realidad. Y hay personas ahí dentro que tienen incluso empresas afuera, que la han creado estando guardando prisión. Porque ese tráfico ahí dentro, y que es tierra de nadie, y que no lo controla nadie, porque los presos sí administran, controlan, pero ¿quiénes supervisan? ¿Quiénes cobran el peaje? ¿Las autoridades? O si no, no se permitiera. Yo no puse en conocimiento esto que está pasando. Te lo digo. No bien salíamos de este escándalo cuando una trifulca en la cárcel de San Juan de la Maguana generaba otro desastre. Ellos hicieron su gestión y metían su arma, 2 pistolas y nos dieron tiro a todito. 4 privados de libertad resultaron gravemente heridos en una riña. Las heridas en el tórax y abdomen provocaron la muerte de Eddie Martínez Rodríguez, quien cumplía prisión por violación. Los presos se vieron obligados a entregar una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y 2 cápsulas, 10 armas blancas y porciones de drogas. Porque una reforma penitenciaria no se puede culminar por decreto, ni una reforma penitenciaria se puede culminar en las condiciones inhumanas
y en cementerios de hombre vivo que viven la mayoría de los centros de privación de libertad, porque de los 28.000 privados de libertad, oiga bien, 12.000 están condenados, no de manera definitiva, sino entre primer grado, segundo grado y tercer grado, y otro de manera definitiva. ¿Qué fue lo que pasó? Pero el desorden carcelario también hizo sus ruidos desde las cárceles que hemos conocido como el nuevo modelo. En Najayo Hombres, en enero resultaron heridos 2 agentes penitenciarios. Intentaron poner fin a una trifulca, haciendo uso de macanas y balines de goma. En el suceso se vieron involucrados aproximadamente 5 internos. Que todo lo que pasa en los centros carcelarios, en las cárceles, es con autorización de las autoridades, que le permiten a ellos tener todo eso.